y estoy para escuchar. Muy buenas noches, compañeros. Pues bienvenidos. Es una noche muy interesante. Hemos tenido un invitado que lastimosamente aún no se ha podido conectar, Mario Cicerón Pazmiño. Y pues vamos a dar inicio con todo a esta noche de debate, cuyo centro está específicamente vinculado al problema de las artes y su papel en una sociedad como la nuestra, ¿no? En esta nueva visión, esta visión neoliberal en la que nos ha tocado eh, sobrevivir de alguna manera. Y entonces creo que esto nos abre la puerta para muchas de las problemáticas que las artes están encargadas de asumir y enfocar. Creo que es parte también del debate pensar en la función que las artes tienen, si además incluso, ¿no? Esta misma noción de las artes, que es uno de los cambios conceptuales que se ha desarrollado ya para la primera mitad de estas 2 décadas, pues la segunda década básicamente del siglo XXI, que está enfocada al problema de repensar este discurso que era muy unidimensional hasta cierto punto de el arte, ¿no? Así con mayúscula además, tratando de hacer esta separación con otras manifestaciones a las que se consideraban menores, inferiores, artesanales, y que en este momento entran en un juego mucho más complejo. Se habla de las artes en plural, con minúscula, tratando de abarcar y de ampliar además la posibilidad de muchas otras manifestaciones que anteriormente no se las valoraban, posiblemente por ser mucho más populares. Y claro, esto es uno de los grandes cambios también que está provocándose dentro de los discursos artísticos de la generación de arte, que además se ha vuelto muy problemático porque no logra poner límites respecto a otras cosas. Estoy pensando fundamentalmente en cuestiones de las artes de masas, las artes masivas, las artes que están dentro del mundo de la producción, que están vinculadas con todo un sistema comercial, la música, el reggaetón, el cine que ha aparecido además, que se ha desarrollado de una manera impresionante en muchos aspectos y en muchos espacios, y el uso mismo de las artes plásticas, incluso el mismo desarrollo y cambio de haber transformado la noción de las artes como bellas artes, a artes visuales, a artes plásticas, y estos cambios han sido muy significativos también dentro de las propias conceptualizaciones y las definiciones que tenemos dentro de los discursos artísticos. Entonces, ante ello y en medio de esto, además, nos enfrentamos a una serie de conflictos, pues muy problemáticos. Y aquí el debate será, bueno, ¿cuál será el papel que tiene la cultura dentro de un campo de batalla como un bastión que se enfrente al neoliberalismo? Incluso ahí será de repensar. Personalmente, yo pienso que estamos viviendo un neoconservadurismo más que un neoliberalismo, lo cual también nos da un enfoque muy distinto en cuanto a las conceptualizaciones. Vamos a tener este diálogo esta noche. Esperemos que sea productivo. Trataremos de hacerlo preciso, no alargarnos tanto como nos solicitaba Edwin, y pues a ver si podemos armar un buen debate con todos los que nos están acompañando, que creo que además están vinculados a estos temas, y creo que va a ser algo muy rico en cuanto a la posibilidad de análisis y de pensamiento y de generación de pensamiento. Va a estar acompañándonos en esta mesa, pues como anfitrión, compañero Eduardo Puente. Pues vamos a darle la bienvenida. Un gusto que estés aquí, como siempre. Siempre nos toca además compartir estos temas. Creo que es una de las cosas además muy ricas. Nos hemos encontrado desde hace mucho tiempo en esto. Y pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que estemos en estos debates y en estos ámbitos tan importantes de la cultura. Bienvenido, Eduardo. Adelante, tienes los micrófonos. Gracias, Juan Francisco. Sí, es realmente muy, ¿qué te diría yo? Muy emotivo el poder
transitar juntos en este camino, ¿no? El camino de la reflexión sobre las artes, sobre la cultura en general. Y lo que tú señalas me parece que es muy importante este cambio que se produce, ¿no? Del arte hacia las artes. Esto me parece que va a contrapelo de aquellas visiones reduccionistas, ¿no? Que todavía hablan de las bellas artes como un asunto, digamos así, casi que exclusivo de determinados sectores sociales, cuando las artes están en la cotidianidad de la gente. Lo que pasa es que no hay esa reflexión sobre el enorme potencial que tienen. Hace poco yo terminé de leer una tesis que se me puso para lectura, digamos, para lectura precisamente de maestría, que hablaba sobre la vinculación con la comunidad en las artes plásticas. Y la tesista hacía una reflexión muy interesante porque decía que a través de las artes plásticas y su vinculación con la comunidad se puede desarrollar todo un trabajo de acercamiento, sobre todo con niños y jóvenes, que les permite tener horizontes diferentes, horizontes amplios. Y ella partía de una experiencia en el noroccidente del Distrito Metropolitano, precisamente en el Chocó, donde ella desarrolla talleres de artes plásticas como una forma de vinculación con la comunidad. Y decía que ese es un aspecto que la Universidad Ecuatoriana le ha dado muy poca importancia, como poca importancia le ha dado el Estado ecuatoriano al tema de las artes, a la reflexión sobre las artes. Por ejemplo, la vinculación que debe existir entre las artes y la educación, ¿sí? Es es una lucha permanente que se ha dado durante décadas para incorporar en el currículum. No es que no se lo ha hecho, se lo ha hecho, pero a ratos como que se ha caído en el tema de la formalidad, es decir, incluir una materia de artes, pero sin darle la importancia que debería tener. A mí me parece que las artes inclusive eh, podrían atravesar todo el currículo y ser un mecanismo didáctico importante en distintas áreas del conocimiento, ¿no? Creo que las artes tienen ese enorme potencial. Desgraciadamente, el Ministerio de Educación en todos estos años de neoliberalismo poco o nada ha hecho al respecto. Y a mí me parece que por ahí hay un campo en el que nosotros deberíamos exigir que se trate precisamente de incluir con una nueva visión. Yo recuerdo, y eso ha quedado así como fijado, ¿no? Que en la época en que estábamos en el colegio, hace ya algunas décadas, no digo cuántas, se tenía apreciación al arte, recuerdo una materia, ¿no? En el Colegio Mejía, por ejemplo, y teníamos también otra materia que era opciones prácticas, donde se hacía cerámica, aeromodelismo, mecánica, en fin. Resulta que pasados los años, algún momento voy a visitar y no estaban ya opciones prácticas y la materia de artes estaba dando el profesor de electricidad, ¿sí? Entonces, él también sorprendido me dice, me asignan esto cuando mi campo de acción es otro. Es decir, un desbarajuste, ¿no? Un desbarajuste. Y no solamente en el tema de vincular el tema de las artes a la educación, sino en la educación pública en general. Estamos en una situación calamitosa. Hoy escuchaba una cifra que eh, me parecía inverosímil. El 28% de niños, ¿sí? Que deberían estar, digamos, en la educación básica, apenas el 28% estaba en la educación básica, lo cual quiere decir que cerca bueno, el 72% de niños no estaban en el sistema de educación básica, lo cual es impresionante. Y la ministra del gobierno, la última ministra del gobierno de Lazo, admitió que apenas el 28% estaban en la educación, en el sistema educativo de los niños. Eso me parece terrible. Y esta reflexión se la hizo eh, a partir del terrible crimen, del terrible asesinato cometido
en Guayaquil con los niños, ¿no? Entonces, la situación es terrible, es nos debe llamar profundamente a la atención porque yo creo que obedece a una estructura de lo que significa realmente el neoliberalismo, ¿no? El tema de políticas culturales, que algún momento era una exigencia que hacíamos desde los gestores culturales, ahora ya ni se discute. Sí, la última, la última vez que escuché que se reclamaba al Ministerio de Cultura era en la época de Moreno, ¿no? ¿Dónde están las políticas culturales? ¿Cómo se está pensando? Bueno, nunca se respondieron. Y luego en el gobierno de Lazo ni siquiera se preocuparon por aquello. Entonces, vemos que el tema de lo cultural está fuera de la agenda de los gobiernos estos, ¿no? O sea, no le toman en cuenta en cuanto a políticas públicas. Pero sin duda alguna que el tema cultural y el tema de las artes tienen una enorme importancia, yo diría una importancia estratégica, porque finalmente es una disputa de sentidos frente a una visión del mundo que nos está implantando o que nos quiere implantar el neoliberalismo. Y creo que el sector cultural tiene mucho que decir al respecto. Por eso yo saludo la iniciativa de Unitierra de manejar siempre el tema de la cultura, el tema de las artes a través de estos conversatorios, de estas entrevistas. De repente tendríamos que buscar un mecanismo para que se difunda más y haya mayor participación de creadores, de artistas y de gestores culturales en estas convocatorias. Pero yo dejaría planteado estos dos aspectos que me parece que son importantes del tema de la vinculación con la comunidad a través de las artes, por un lado, y el tema de la educación y las artes como parte del currículo, ¿no? Eh, Muy de acuerdo contigo en estas apreciaciones. Me parece que además en medio de ello nos encontramos ante toda una estructura ideológica que es fundamental y lo estamos viendo en los propios procesos electorales. Nos hemos enfrentado a esta casi incomprensión de qué pasa por la cabeza de la gente que sigue tomando decisiones en cuanto a sus votos que parecieran ser totalmente irracionales y sin sentido. ¿Cómo es posible, no? ¿Desde dónde ellos construyen su imaginario? ¿Cómo se ven a sí mismos? Y esos son procesos culturales. Y esos son procesos de construcción ideológica que están vinculados a la construcción educativa y cultural. Una cosa que además me parece fundamental ahí, esto que mencionabas, ¿no? O sea, uno de los problemas no solamente es que hay ya esta decadencia en cuanto a la participación misma de alumnos y en la formación de niños y de jóvenes en los procesos que serían como naturales, es decir, este derecho a la educación, este derecho a estar en la escuela, pero además de eso nos encontramos con el otro problema, ¿no? La propia educación en su misma estructura es una educación formalista, tradicionalista, dogmática, enajenante, que lo que hace es que los niños no se vayan construyendo como individuos libres y de pensamiento crítico, sino por el contrario, ¿no? Entonces, claro, ahí tenemos también un reto enorme. Creo que parte de los retos que se confrontan en este momento es pensar si el arte, las artes, tienen alguna función en medio de esto, pueden hacer algo, porque también creo que le hemos a veces dado una labor titánica a las artes para que se encarguen de hacer cosas dentro de estos campos, que yo no sé si realmente los tienen o deberían tenerlos o cómo pueden cumplirlos, cuando en el mundo de las artes también hay un montón de problemas. Y problemas en cuanto a la comercialización, problemas en cuanto a un mundo bastante sui generis en cuanto a la visión misma del papel que debe cumplir, al problema de la fama, del mercado. El mercado del arte se ha vuelto uno de los problemas mayores en el sistema contemporáneo. Y claro, a nivel cultural, esto se nos hace complicado, conflictivo y muy difícil de entender. Creo que ahí están también
dándose estos debates que tenemos ahora, ¿no? Uno de los conflictos sería pensar no solamente en el hecho de ampliar el sistema educativo, que es fundamental, sino además de transformarlo en su propia esencia, pensar en una educación a través de las artes y no solamente una educación en artes. Es decir, las artes deberían servir en todos los currículums para enseñar matemáticas, lenguas, biología, ciencias, todo tipo de materias y aprendizajes y conocimientos se deberían enseñar a través de las artes, que es uno de los primeros problemas, ¿no? O sea, si quieres hacer cuestiones de biología, pues dibujos, pinturas, son maravillosos para hacer eso, entender los números a través de la abstracción, de la pintura abstracta, de la música, es fundamental. ¿Por qué no desarrollamos procesos como estos, que sería uno de nuestros retos? Y creo que es también parte de las reflexiones que se vienen haciendo además desde hace mucho tiempo en cuanto a la función que podrían tener las artes en los procesos educativos. Y por otra parte está también este conflicto, ¿no? Que es enfrentarnos a una función que las artes pueden cumplir en los procesos culturales, que tal vez es el fundamento de todo, es decir, ha habido como la utilización por parte incluso de muchos movimientos y procesos de izquierda y revolucionarios que han querido hacer de las artes también una herramienta, una bandera, una estrella, un puño, y de alguna manera lo han utilizado para eso, poniéndole también una funcionalidad muy específica que tal vez es darle un papel, no sé, y pienso que uno de los conflictos, y creo que por ahí podríamos también iniciar parte de estos debates, es pensar en si el arte debería ser totalmente libre, puro, funcionar por sí mismo o debería estar al servicio de algo. Y en ese sentido, por supuesto, es pensarlo, ¿no? Como un campo de batalla y bastión antineoliberal, es justamente cómo puede cumplir esa función. Si tiene que ser como algo funcional, ¿sí? O tiene que ser más bien en este mismo espacio de desarrollo de pensamiento creativo, crítico, sin necesidad de estar respondiendo a situaciones coyunturales y específicas. Entonces ahí tenemos, creo que también que pensar mucho en la función que el arte debe cumplir dentro de la cultura, de la formación cultural, de la construcción de pensamiento, del pensamiento crítico además, y cómo este pensamiento tiene que manifestarse de una manera totalmente libre y creativa, sin necesidad de que esté sujeto a principios específicos o a necesidades sociales y políticas, ¿no? Entonces, ahí, pues sí, yo creo que tal vez la función de lucha en contra del neoliberalismo que las artes pueden cumplir es fundamentalmente ser ellas por sí mismas, sin tener que estar haciendo una labor específica a nivel ideológico. Entonces, ya por sí, las artes son revolucionarias porque están creando, porque están proponiendo, porque están haciendo una reflexión sobre el mundo, una reflexión crítica y no necesitan estar asumiendo posturas ideológicas específicas. Entonces ahí creo que también hay mucho para pensar, mucho para Sí, discutir, Eduardo. sin duda, sin duda. El tema ahí está en que, al menos desde mi punto de vista, no se trata de hacer un arte panfletario, ¿no? Como bien señalas tú, la misma eh, naturaleza, por llamarlo de alguna manera, de la creación artística es revolucionaria, ¿sí? Y eso precisamente exige que el acto creativo sea un acto de calidad, un acto que sin duda alguna va a llevar al pensamiento crítico, ¿no? Y no creo que debemos hacer del arte una herramienta así panfletaria, porque ahí pierde vigor, digamos, la fuerza que tiene en sí misma, ¿no? Yo creo que el artista, a través del hecho generador de la creatividad, es sin duda alguna un transformador de esa realidad. Y me parece que por ahí también el tema es que señalabas tú, hay un fuerte problema
no sé, de difusión, yo en el campo del libro, por ejemplo, hay gente que escribe y lo hace muy bien, pero no tiene canales de difusión y se queda para sí. Entonces, ahí viene el tema de la política pública, ¿no? Yo creo que la política pública debe, en cultura, debe ser uno de los mecanismos que permitan manejar circuitos, ¿sí? Para que se llegue a conocer lo que se hace en las artes, porque de lo contrario se queda ensimismado. Y eso es funcional al neoliberalismo, pues que no salga, que no aparezca, que no se difunda, ¿no? Yo decía algún rato que, a propósito de la Feria del Libro, yo decía, uno sale a provincias y en provincias no encuentra, por ejemplo, librerías bien dotadas, no encuentra los títulos que existen en las librerías en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. Y eso es parte de una política pública, es decir, debería haber políticas de distribución, ¿no? Políticas, inclusive a nivel internacional. Nuestros autores son desconocidos. Uno sale de las fronteras del Ecuador y nuestros autores no se los conoce afuera, porque no hay una política. Y esa debe ser la exigencia. El Estado tiene que necesariamente plantear una política para la difusión de la producción artística, de la producción literaria, de la producción cultural del país. Los agregados culturales, ¿qué están haciendo? Es una de las preguntas que siempre me he hecho, ¿no? Y en realidad, muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque hay esta ausencia. Entonces yo creo que el sector cultural también tiene de alguna manera una responsabilidad porque no ha exigido del poder público eh, que haya mayor visibilidad del tema cultural. Entonces, me parece que por ahí también es importante. Cuando tú señalabas el papel que debería tener en la educación, ¿no? Las artes. Y yo decía, por ejemplo, enseñar historia a través de las artes de la representación. Es una maravilla, ¿no? Con la música se puede enseñar matemáticas. Sí, lo que sucede es que no existe ni la voluntad política de las autoridades que han pasado por el Ministerio de Educación, ni tampoco creo que hay la claridad suficiente como para poder desarrollar ese potencial que tienen las artes, ¿no? Y que tiene la cultura en general, esa visión apergaminada de la cultura, de la visión de cenáculo, cuando hay una cultura viva que se produce en la cotidianidad, en nuestras comunidades, hay una riqueza cultural extraordinaria. Entonces, se trata de dar visibilidad a esos procesos, a esas expresiones, para avanzar, ¿no? Pero claro, el neoliberalismo va a contracorriente de eso y ahí es cuando creo que nosotros no debemos eludir ese campo de batalla, porque es un campo de batalla en la lucha por los sentidos, por las formas de representación de la sociedad, del mundo en el que habitamos y de la vida en sí mismo, ¿no? Si es que nosotros vinculamos nuestra vida, como lo hace el neoliberalismo, al mercado exclusivamente, ¿sí? Estamos muertos como seres creativos, o sea, finalmente, en la medida en que eres un ente consumidor, vales. Si no tienes capacidad de consumo, simplemente eres desechable y eso es lo terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantearnos propuestas alternativas desde la cultura, desde las artes. Hay experiencias bien interesantes a nivel de la comunidad, ¿no? Pero eso, digo, se mantiene invisibilizado y de alguna manera ese es el rol que está cumpliendo también el sector oficial de la cultura, de no dar visibilidad a esas expresiones. Por supuesto. Creo que tenemos varios comentarios que se han hecho en estos minutos. Y como verán, además, nosotros estábamos preparados para dialogar con el artista que se había invitado en la noche de hoy. Y pues parte de eso hemos estado presentando en este momento. Quisiéramos pues abrir también los micrófonos para escuchar sus opiniones, para poder integrar una serie de comentarios más y para entrar en el debate al respecto a todas estas ideas que creo que pues, son cuestionamientos, son posibilidades y son visiones que creo que están además en debate y por supuesto se pueden reforzar, se pueden repensar.
Porque además, claro, tenerlo en la cabeza y decir esto es lo que hay que hacer es muy fácil, ¿no? Ponerlo en la práctica y buscar los mecanismos para que esto funcione de alguna manera es otra cosa, es muy difícil. Entonces, pues vamos a abrir los micrófonos para que ustedes puedan ser parte de estos debates, de estas opiniones y que nos comenten cómo ven ustedes esta situación. Adelante. Juan Francisco El mundo, adelante, sí. y Eduardo, compañeros, lamentando que Mario no se haya podido conectar, no contesta el teléfono, pero la trayectoria de él es interesantísima porque es una trayectoria de ruptura desde los tiempos de la configuración de un grupo eh, que se llamó Los Canchis, que era un grupo de poesía donde estuvieron vinculados poesía y teatro de la calle, ¿no? Nació en el Colegio Mejía. Y luego fundaron un sindicato de artistas en el tiempo de la dictadura que tuvo un papel muy, muy importante, ¿no? Esto para destacar más el, el rol que, cómo entiende o cómo entienden un grupo de compañeros que están vinculados a las artes, eh, su papel en la sociedad. Es clarísimo que las artes tienen una orientación ideológica. Y el campo de la cultura es un campo de batalla estratégico al que le han puesto mucha mente, mucho esfuerzo, muchos recursos, el imperialismo en su conjunto. Recuerden cuando se estaba en los albores de la globalización y se estaba formando la Unión Europea. Una de las exigencias de los gringos, de los yanquis, era que se permitiera pasar películas norteamericanas en Europa. Y había una batalla, una resistencia impresionante, especialmente en Francia, en Italia. Y ahora definitivamente ya es un campo eh, que lograron tomarlo, ¿no? Entonces, el papel que le asigna el imperialismo a la cultura es de primer orden. Ahí hemos sido penetrados. Y esto es un primer reconocimiento que debemos hacerlo. Coincido con Eduardo, no hay que caer en el arte panfletario. Además que sí, sí debe haber una fase, ¿no? Recordemos todos los procesos revolucionarios han estado cargados adelante en la punta de lanza el arte, las artes, canciones, poesía, la literatura, la pintura, la escultura. Pero llega el momento de la consolidación de los procesos que marca una inflexión en esa dinámica. Y se cae en tentaciones como en Nicaragua, por ejemplo, el, el caso del poeta, el, eh, eh, ¿cómo se llama? El cura, pues, Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, ya. ¿Qué dice Ernesto Cardenal en su dinámica en los primeros años de la revolución, los 2 primeros años, 3 primeros años? Construye unos talleres para elaborar poesía. Entonces aquí viene un tema bien, bien complicado. El arte no puede darse de esa manera, ¿no? La creatividad, por más que la buena intención, no se puede generar porque se banaliza la creación. Entonces comienza a haber un modelo de cómo hacer poesía. Esto no es posible, pues.
cuando está vinculado al proceso, a la dinámica viva de los procesos. Entonces, esto tiene un reto para quienes tienen esta maravilla de expresión, de creatividad. Continuar con un concepto militante sin caer en el panfletario, sin caer en lo propagandístico, ¿no? Que es la otra fase, ¿no? Lo vivimos en la Unión Soviética, lo vivimos en China, lo vivimos en Cuba, en Nicaragua, que termina sumándose al aparato de propaganda del partido. Y esto también banaliza la creación. Entonces, ahí es donde hemos sido derrotados, porque el imperialismo hace lo mismo, pero generando desde otros énfasis y empujando desde otras dinámicas la creación en favor de una línea de conducción ideológica, ¿no? Y entonces el cine, el teatro, la música lo alimentan, se apropian, ¿no? Se apropiaron del rock. En un principio lo combatieron, se apropiaron después del rock y le dieron sentido y así han ido. Entonces hay que reconocer los méritos del enemigo. Esa capacidad de como apropiarse y darle el sentido a favor de su línea de conducción ideológica. Y es una batalla que ellos la entienden como principal. Cuidado, tan importante como la guerra, porque eh, darle vuelta a la conciencia de los pueblos es una batalla ganada ya el 70%. Ya el resto ya a los insurrectos nada más hay que caerles focalizando a quién darle. Entonces, vean la tarea en la que tienen todos los compañeros y compañeras que están empeñados en este camino que no es nada fácil. Primero porque tienen que sobrevivir. Segundo porque tienen que enfrentar todo el aparato propagandístico, el andamiaje ideológico, los grandes recursos del adversario, y el tercer elemento es que tiene que estar vinculado al proceso. Inevitablemente tiene que, en el momento apropiado, estar en la línea de las batallas que dan los pueblos, que damos los pueblos. Y tienen que impregnarse y representar y traducir la coyuntura. Qué difícil, porque unos podemos escribir un manifiesto, ahí está la coyuntura descrita, pero ¿cómo describes la coyuntura? ¿Cómo describes la línea estratégica? ¿Cómo describes la parte táctica? Desde el arte, ¿no? Sin convertirte en panfletario ni... Eres un propagandista, inevitablemente ahí, sí, porque estás enfrentado en las primeras líneas de combate a la penetración, ¿no? Entonces, son las inquietudes que a mí me quedan permanentemente. Es un papel nada fácil, ¿no? Eso era lo que quería más o menos manifestar, pues. Gracias. Gracias, Edmundo, gracias. Efectivamente, creo que es como tú señalas, o sea, el imperialismo hace buen uso, ¿no? Para sus intereses, es decir, ese carácter utilitario que le da al arte. Pero creo que también es importante, por ejemplo, estaba recordando yo una película que seguramente muchos de ustedes habrán visto, Los Asesinos de la Luna, ¿sí? Que es una película que recupera en la memoria colectiva, el hecho de que del racismo en los Estados Unidos, cuando hay esa forma de aprovecharse de una comunidad indígena donde en plena comunidad surge el petróleo y familias indígenas de la noche a la mañana son millonarias y hay todo este entramado de estafa que se produjo, ¿no? Y nada menos que Scorsese es el que dirige la película en la que actúa Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Y me parece que es una buena forma de recuperar la memoria, por ejemplo, ahí el tema del cine
creo que tiene un papel muy importante también. Y en nuestro medio incluso ha servido para denunciar a veces, por ejemplo, el asesinato de este joven de Zambisa, no recuerdo este documental que se hizo, que tuvo mucha difusión también. Es decir, también el arte sirve para eso, ¿no? Pero bueno, antes de darle a Juan Francisco, simplemente quería leer lo que nos dice Marta Ortiz acá en el chat. Ella dice, el arte como lenguaje comunica lo retardatario o de avanzada. Nuestra tarea es aprovecharlo como el medio didáctico más idóneo hacia el pensamiento de un nuevo mundo mejor para todos. Desde mi punto de vista, por supuesto. Sí, responde a una ideología. Y César Ortiz dice, felicitaciones por la participación de cada uno de los exponentes. El arte en sí es una expresión de las condiciones socioeconómicas y psicosociales de la sociedad históricamente determinada. Perfectamente de acuerdo. Que una persona o grupo de personas lo abstrae y lo interpreta en las diferentes expresiones sociales como la pintura, la literatura, la poesía, la música, el teatro de la calle, las manifestaciones urbanas, entre otras expresiones. En sí, los artistas de sus diferentes ramas están influenciados por el medio, por las condiciones económicas, sociales y culturales que responden fundamentalmente a su experiencia vivida. De ahí que el arte tiene un poder de transformación, de cuestionamiento y o de defensa del status quo. Tu criterio, Juan Francisco. Yo estaba escuchando y viendo también los comentarios que se han hecho. eh, Se me hace muy importante pensar en esta función del arte. Bueno, partiendo tal vez desde que el señor Emmanuel Kant decía que el arte no debería tener finalidad alguna, que no tiene fin alguno, que no tenía una función como tal, o no debería tenerlo. Y extrañamente, pienso que históricamente en los momentos que el arte más se ha masificado, es cuando menos arte ha sido, o menos percibido como arte ha sido, ¿no? No sé, estoy pensando, por ejemplo, en el arte religioso, cuando el arte comienza a salir de los palacios, de los castillos, de las grandes colecciones, y llega a las iglesias, a los templos en forma de estos símbolos religiosos, de santos, de tallas de madera. Extrañamente las personas no ven arte, ven símbolos religiosos, ven íconos. Y claro, es cuando menos se percibe el arte como arte. Y algo así ha sucedido también durante el siglo XX, después de que la escuela de la Bauhaus decide hacer una propuesta artística que inunde el arte, el mundo en general, a través del diseño. Entonces ellos deciden que esté el arte en todas las cosas, en todo lo que usamos, en la ropa, en los zapatos, en las mochilas, en las televisiones, en todas las cosas, ¿no? Y claro, es cuando menos se percibe como arte. Las personas no se dan cuenta que hay todo un trabajo artístico creativo. Lo perciben más bien como objetos de consumo y de utilidad. El diseño no se lo clasifica en muchos sentidos como artístico. Entonces es también otro momento muy parecido al del arte religioso, en el cual no se valora como algo artístico. Creo que es muy complejo además pensarlo porque en ese sentido se podría tratar de pensar en el arte a través de la historia como algo de élite, que ha sido para grupos elitistas, ¿no? Y claro, uno de los problemas ahí es que no ha habido desarrollo de apreciación artística o de procesos de apreciación artística. Yo entiendo y me queda muy claro que no todo el mundo sirve para hacer arte, que no todos pueden hacer músico, pintar o hacer teatro, pero de alguna manera todos pueden disfrutar de esto, pueden apreciarlo. Entonces, claro, el objetivo no sería tan solo el hecho de enseñar a las personas a hacer arte, sino más bien de enseñar a las personas a disfrutar, a apreciar el arte, que sería tal vez uno de los retos de los procesos educativos. Creo que eso es muy importante. Respecto a lo que decía el mundo, además, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y pensaba mucho en lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay un proyecto por parte de Estados Unidos de crear y de hacer de Nueva York el centro cultural del mundo.
ellos sabían que de alguna manera habían ganado la Segunda Guerra Mundial y se habían declarado además los vencedores militarmente, salieron beneficiados económicamente, porque claro, hicieron todo el negocio de la guerra, la industria de guerra, salieron beneficiados a nivel político, pues se declararon además los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de poner la menor cantidad de muertos. En realidad, alguien escuchaba algún momento que decían que preguntas en Rusia y Rusia dicen, ¿no? Nosotros ganamos la guerra y nosotros pusimos los muertos, ¿no? Más de 30 millones de rusos murieron en esta guerra. Y claro, los 400.000 estadounidenses que murieron no tienen ni siquiera una comparación relativa en cuanto a número con los sacrificios que puso la Unión Soviética en esta guerra. Entonces también, ¿no? Los Estados Unidos se declaran los vencedores militarmente, políticamente, económicamente, pero tienen un problema, no tienen un sistema cultural. Estados Unidos no tiene en realidad una historia cultural. No sé, México tiene esos 3.000 años de historia, ¿no? Pero no hay eso en Estados Unidos. Y claro, cuando no tienes eso, te lo inventas. Y se lo inventaron, y bastante bien además, tratando de desarrollar procesos culturales en dos ámbitos. Primero, haciendo de Nueva York en el centro cultural. Pues ahora, si quieres ser artista, ya no vas a París, vas a Nueva York y tienes que estar en el centro cultural del mundo, ¿no? Y claro, el otro lado es en cambio Hollywood y toda la visión de una cultura de masas, una cultura masificada, que sería el otro objetivo. De alguna manera, su proyecto fue convertirse en el centro cultural del mundo en estos dos ámbitos, tanto en el arte elitista, en el arte, digamos, lo tradicional, cuanto en este arte masivo, este arte de masas. Eh, claro que sí, eso muestra esto que nos decía, ¿no? Ellos lo tienen muy claro. El asunto de la cultura es fundamental en los procesos de dominación, de control político y también, de hecho, de liberación social y política. Y creo que además es pensar en cómo la cultura desarrolla individuos críticos con una visión, además, a mí una de las cosas ya para cerrar esta partecita, creo que una de las cosas que el arte tiene, que posiblemente no tiene ningún otro ámbito de las prácticas humanas, es decir, la filosofía es maravillosa, las ciencias son fantásticas, pero el arte tiene algo que lo hace único. Tiene la posibilidad de la racionalidad, tiene la posibilidad de la emoción, de las sensaciones, de los sentimientos, de lo sensible, por supuesto, de lo imaginativo, de lo creativo, de lo espiritual. Es decir, es uno de los ámbitos humanos donde todo se convoca. Creo que no hay otro ámbito de la práctica humana que logre abarcar tanto y eso lo hace único, lo hace especial y lo hace además tan importante en los procesos de desarrollo de liberaciones ideológicas y de revoluciones sociales y políticas, ¿no? Esta capacidad de abarcar todos los ámbitos de lo humano. Posiblemente no hay otra práctica humana y sin embargo es muy extraño porque igual Kant decía que no tiene finalidad. Por ahí comenzaba. Eduardo. Sin duda, Juan Francisco, eso le hace a las artes en general tener ese terrible, no terrible, ese potencial, ese riquísimo potencial que nos vuelve más humanos, digamos, ¿no? Y que nos hace crecer como seres humanos. Yo coincido también en el tema de que se deberían acercar sobre todo a los niños y a los jóvenes, a las artes. Bueno, los jóvenes, su vida gira mucho en torno al arte, ¿no? La música, lo que tú dices, el diseño, la moda que no ha sido considerada, es parte de la creatividad también. Pero yo recuerdo cuando te escuchaba, una de las propuestas que yo había hecho a propósito de la Casa de la Cultura era generar, por ejemplo, talleres de semilleros de arte, así como se da en el fútbol, ¿no? Por ahí nos sentimos orgullosos de muchachos como Henry Páez, que es una maravilla a los 16 años, porque empezó desde muy pequeño en las escuelas, en los semilleros del fútbol del Independiente del Valle. Y yo decía, ¿y por qué no hacemos lo propio en las artes? ¿Por qué no a los niños
les damos estos talleres de acercamiento a las expresiones artísticas, no posiblemente para sacar un Picasso necesariamente, pero sí para formar públicos, como tú decías, para que sean capaces de disfrutar, de entender el sentido de las artes y de precisamente de crecer como seres humanos. Yo creo que a la sociedad le hace falta bastante el tema de sensibilizarse y el arte y las artes cumplen un papel extraordinario, ¿no? El muralismo, por ejemplo, me parece que como acercamiento a la gente, ¿no? En México, ese desarrollo que tuvo inusitado. Y hay distintas formas, distintos mecanismos con el cual se podrían desarrollar. Y esto sería parte de una política cultural de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Cultura, dentro de los cuales están hasta los propios GATS, ¿no? Es decir, consejos provinciales, municipios, juntas parroquiales, no solamente es el Ministerio de Cultura. Podríamos desarrollar proyectos en este sentido para formar desde niños esa sensibilidad, ¿no? Y también para, de alguna manera, para sanarnos frente a una sociedad o frente a una sociedad que está generando esta, a ratos yo siento como indiferencia, ¿no? De lo que pasa. Y yo creo que también ahí debemos cumplir o debe cumplir las artes y la cultura un papel fundamental. Así que bueno, no sé si hay alguna otra intervención, estamos ya sobre el tiempo, pero me parece que César Hualpa, saludas, compañeros, dice, somos del movimiento Revolución Ciudadana, Distrito Centro de Quito, clave el tema planteado. El mundo dice, hermanos y hermanas, me disculpan, debo tener un vecinito enfermito. Como médico que es, sin duda alguna, te disculpamos del mundo. Y bueno, y Marta Ortiz también decía, siendo el arte en sí mismo filosófico, ideológico, creativo, es el vehículo más idóneo como transformador dentro de la cultura. Yo diría como transformador también de las prácticas sociales, ¿no? Y creo que por allí la tarea que debemos cumplir o debemos de alguna manera tratar de desarrollar desde el sector cultural es ir incidiendo en el poder simbólico que tiene la cultura en general y las artes en particular. Y yo creo que por allí, de alguna manera, tenemos una responsabilidad social también quienes estamos dentro del sector cultural, ¿no? Es cuanto lo que yo podría decir, Juan Francisco. Sí, además he estado pensando ahora que lo comentas. Yo creo que uno de los retos que tenemos, por ejemplo, ahí con mis alumnos en la Universidad de las Artes, es entender que no se trata tan solo de una cuestión técnica, ¿no? Que es uno de los papeles que se le ha asignado al discurso artístico, posiblemente el más básico y también el más pobre. Es decir, el pensar que un músico es aquel que sabe tocar un instrumento y que sabe las notas y que tiene un dominio y una maestría a nivel instrumental, que es parte de, pero no es todo, por supuesto. Igual que el pintor o el director de cine, tiene que ser alguien que sepa lo que quiere decir, que tenga una postura social, política comprometida y que en su obra, si bien es cierto, no va a hacer panfletos ni va a estar haciendo canciones que se gasten tan rápido como aquellas que se han mencionado hace rato, posiblemente sí debería ser un artista que tenga una construcción y una formación humana integral y no solamente un desarrollo técnico en cuanto a una habilidad. Entonces, la visión del artista no es este artista técnico que domina, talentoso, no sé, iluminado por Dios, sino el artista es alguien creativo que es capaz de decir y representar, que es algo además que ya se decía algo ahí en el chat, representar a un momento histórico. De alguna forma nosotros somos individuos históricos y todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, responden a un momento histórico y eso debería manifestarse en las obras artísticas. Pues incluso ahí hay un debate muy fuerte respecto a cómo concebimos el arte, qué se entiende por arte en el mundo contemporáneo, que ha sido una serie de cuestionamientos y cambios sumamente radicales, ¿no? Estamos confrontados a nuevas estructuras ideológicas para tratar de entender qué es el arte
y cómo lo consideramos y cómo lo entendemos. Va más allá, evidentemente, va más allá de la cuestión práctica o del dominio técnico. El arte tiene que ver con procesos creativos, con cometidos sociales, ideológicos, humanos, y así deberíamos asumirlos. Juan Cova nos dice que la democratización del arte en vinculación con la comunidad, acercarnos a estos sectores donde no llega la actividad cultural, no como la panacea, sino como la opción cultural alternativa para ir creando una cultura popular solidaria. Por supuesto, creo, no sé, también creo que uno de los problemas del arte ha sido que ha sido visto como algo innecesario. Es la última rueda del coche, hay necesidades primarias, hay que atender, claro, el pan, el techo, el empleo, el trabajo, las cosas de la vida cotidiana que se consideran como fundamentales. Y claro, las personas podrían vivir sin arte y esto es algo que queda para el último, ¿no? No lo ven como algo fundamental. Bueno, esa es la idea, por lo menos, ¿no? Yo no sé si podemos vivir sin arte porque en realidad nos rodea en todas las cosas, en todo lo que estamos haciendo, y el arte nos humaniza, ¿no? Nos convierte en humanos, como decía Eduardo hace rato. En ese sentido, por supuesto, no es posible vivir sin arte, y la idea de democratizar creo que es mucho más compleja todavía, incluso que esto, ¿no? No solo es el hecho de hacerlo masivo, de vincularse a la comunidad, creo que tiene que ver también con esta construcción de las personas en todos sus espacios, en todos sus ámbitos. Y pensar en el arte como eso que se está escuchando en la radio, que es también arte, ¿no? Nos guste o no nos guste, lo pensemos como malo, como bueno, pero es parte de una manifestación artística. Y si oyes el perreo, y si oyes el rock, y si oyes cualquier tipo de música, o si ves cualquier tipo de películas, ¿no? Desde las telenovelas, están cargadas de recursos artísticos que pueden funcionar en uno u otro, en otra medida, pero que podrían tener otras orientaciones mucho más conscientes, mucho más claras, y no ser esa herramienta que el sistema lo utiliza. Este sistema, además, con esta orientación al neoliberalismo, lo utiliza claramente para procesos de enajenación y es evidente, ¿no? Ahí está el poder que el arte puede tener. Ahí está, porque si no, no le hicieran caso. Y ellos están muy comprometidos en el uso de todas estas manifestaciones artísticas, ¿no? Es impresionante ver cómo los cines se llenan en, no sé, millones de personas en el mundo asistiendo a una sala de cine a ver ese día el estreno de una película de Marvel, ¿no? Es impactante. Y claro, Marvel está utilizando las técnicas artísticas más desarrolladas, al igual que la están usando los que están desarrollando robots, que están desarrollando inteligencias artificiales. El arte está en todos esos espacios. Los procesos de desarrollo cultural vienen a partir de esos espacios y nosotros los vemos como algo así separado, innecesario, que hay que atenderlo, pero pues no es fundamental, ¿no? Entonces aquí creo que sí es necesario cuestionarnos la importancia que puede tener toda esta estructura fundamental en el mundo actual. No sé Sí, si, también. sí, sí. No, yo lo último que quería decirte es que efectivamente convivimos con el arte y en muchos casos no nos damos ni cuenta, como tú bien señalas, ¿no? Bueno, ahí es tan complejo el tema, nos daría para varias tertulias como esta, que además ha estado muy rica por los aportes también de nuestros invitados, de la gente que está. Simplemente decir que se nos queda, por ejemplo, la situación del artista en el caso del Ecuador, cómo están los artistas. No creo que hayan superado todavía el trauma que significó la pauperización del COVID, sobre todo los artistas, ¿no? Y cómo el arte fue un mecanismo de salud mental para la sociedad en esos momentos a nivel mundial. Pero en nuestro país, los artistas creo que no han salido de ese hueco. Hay mucha crisis desde el punto de vista de la sobrevivencia de los artistas. Habría tanto que hablar sobre la ley orgánica de cultura y el fomento a las artes también. Pero bueno, son asuntos pendientes que a lo mejor nos motivan para convocarnos
nuevamente y seguir charlando sobre un aspecto consustancial a la condición humana, el tema del arte, el tema de la cultura. Yo hasta ahí llego, estimado Juan Francisco, Edwin, para ir cerrando ya. Pues queremos darle Muchas también, gracias, Juan a ver, Francisco Edwin. Benavides y a Eduardo Puente. Si los compañeros que están en la sala tienen alguna pregunta, sea bienvenida. Caso contrario, Juan Francisco, usted puede dar por terminado junto con Eduardo. Pues nada, queremos agradecerles a todos, a todas, por estar acompañándonos. Esperemos que estos temas tengan la relevancia que creemos deben tener. Por eso están aquí en Unitierra. Y pues queremos además, esperemos que podamos seguir con esto, porque además son como estos puntos de partida que tienen que llevarnos a algo más, ¿no? Es decir, no sé, algún rato de aquí tendrá que salir talleres, proyectos, ir a comunidades, armar cosas, cursos. Estamos en todo eso. Eso está pendiente, es parte de nuestra práctica a esta reflexión y eso es algo que vamos a ir construyendo. Estamos en proceso de construcción, así es que pues hay que seguir, hay que volver a ir y seguir repensando todo esto y vamos avanzando y vamos avanzando. Les quisiera agradecer muchísimo a Eduardo, a Edwin, a los compañeros que han aportado y han participado. Y los vamos a ver la próxima semana. Seguiremos con esto. Les mandamos un abrazo, que descansen y muchas gracias por estar aquí presentes. Buenas noches, cuídense mucho. Muchas gracias, Juan Francisco, Eduardo, Gracias, Edwin, un Omar Fernando. abrazo. Cuídate mucho, Muy gracias. nutritiva Gracias, la reflexión. Muchas gracias. todos. Un abrazo a todos. Mañana. Hasta la Chao. próxima. Saludos, un abrazo. Gracias, compañero. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias también.